Anoche fue una de esas noches con una bebé, así que voy a dar la clase sentado. Con muy poca. ¿Eh? Es una nena. Que siempre fue nena. Es que no sabía que era nena, como decía el ser humano, no sabía que era nena. Ah, bueno, tan importante era. Qué sé yo, quizá en unos años no quiere ser nena y quiere ser otra cosa, y ¿qué lo voy a hacer? Así que voy a hablar a este tono, voy a dar la clase aquí, dependerá de ustedes el silencio y la atención y etcétera. Escribí la única cosa que merece estar escrita. Bueno, hoy vamos a hablar de los derechos del niño y adolescente. Al igual que los derechos humanos, hay 3 generaciones de los derechos del niño y adolescente. Pero no son paralelos, suceden en tiempos distintos. Es decir, que cuando aparece la primera generación de derechos humanos no está la primera generación de derechos del niño, ¿no? La única coincidencia es que son 3 también. Empecemos por el primero. La primera generación es de 1924. Es un producto de lo que en ese entonces se conocía como la Sociedad de las Naciones. Era la predecesora de la ONU. Antes de que existiese la ONU existía la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones firma el pacto, la Declaración de Ginebra, que se llama el Pacto de Ginebra porque se firmó ¿en dónde? En Ginebra. Es muy fácil saber dónde se firman los pactos. El Pacto de Tokio se firma en Tokio, el de El Salvador en El Salvador y el de Ginebra. En ese pacto se presenta una idea de defensa de los niños y niñas desahuciados tras la Primera Guerra Mundial. ¿Quién promovió esta idea de derechos dentro del Pacto de Ginebra? La activista británica Eglantine Sheff. Eglantine Sheff. Eglantine Sheff. E-G-L-A-N-T-Y-N-E. La versión castellana sería Englantina. No es un nombre muy lindo, pero bueno, era el nombre que tenía ella. Quizás no la conocen a Eglantine, pero sí conocen la fundación que creó ella. Ella creó la fundación Save the Children, Salven a los Niños, una fundación que al día de hoy sigue existiendo. Es una fundación muy importante, humanitaria, que ayuda a los niños en todo el mundo. Salven a los Niños, así se llama la fundación. Save the Children. Quizás conocen el logo, es una paloma y una mano. La paloma es como una mano, digo, la mano tiene una paloma. Muy conocido. Ella promovió la primera declaración de los derechos del niño, tratando de no distinguir entre raza, política y religión. Para Eglantine, los derechos del niño tenían que suceder o aparecer como un derecho de protección indispensable de los infantes. Quiero hacer una pequeña aclaración. En la tercera generación de los derechos humanos, es decir, la última declaración de los derechos humanos, estoy haciendo un salto ahora. Estábamos hablando de 1924, ahora estoy hablando de la tercera generación. ¿De cuándo es la tercera generación?
de Derechos Humanos, ¿cuándo salió? ¿Cuándo se escribió? ¿Se presentó? No. Lo vimos el lunes. La tercera generación, después de la Segunda Guerra Mundial. 1948. Claro. En esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, el niño se lo nombra vinculado a un sujeto que es la madre, ¿no? Maternidad e infancia. Y en esa declaración, la de la tercera generación, la de derechos humanos, se habla de la familia como la base de la sociedad. Y solamente el derecho 25 habla sobre los niños, la de los derechos humanos. Dice que los niños necesitan cuidado y protección especial. Pero en el preámbulo de esa generación dice algo muy interesante, que es una deuda que tiene la humanidad. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la humanidad le debe lo mejor de sí misma a los niños y niñas. Es decir, la humanidad es capaz de hacer cosas terribles, horrendas, trágicas y cosas asombrosas, maravillosas. Lo más excelente que puede hacer la humanidad, eso se lo tiene que dar a los niños. ¿Bien? Entonces, con ese espíritu de darle lo mejor que tenemos, nace la primera generación. O mejor dicho, los derechos humanos tienen ese espíritu de los derechos del niño. Entonces, volviendo a 1924, Pacto de Ginebra, Engelstein propone que en el Pacto de Paz de Ginebra se agreguen 5 derechos para los niños desahuciados por la guerra. Como son 5, se lo voy a agradecer un poquito. Primero, el niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual, es decir, debe poder crecer de forma normal. 2, segundo derecho, el niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser atendido, el niño deficiente debe ser ayudado, el niño desadaptado debe ser reeducado, el huérfano y abandonado debe ser recogido y ayudado. Bueno, básicamente asistir a los niños en situaciones de vulnerabilidad, hambruna, orfandad, salud, esa es la idea. 3. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. Es interesante porque nosotros pensamos que el concepto de ayudar a los niños en primer lugar es un concepto viejo, pero en realidad tiene 100 años. No es tan viejo. El concepto de ayudar primero a los niños. ¿Vieron ese famoso, ese cliché, niños y mujeres primero? De socorro de... En calamidad, en cualquier situación de calamidad. Por ejemplo, un terremoto, un naufragio. 4. Este es interesante. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida. 5. El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo. Es decir, lo mejor que da el niño, poder dárselo a los demás. ¿Por qué esta idea de que el niño aprenda a dar lo mejor de sí a los demás? ¿A alguien se le ocurre? Porque tiene sus propias potencialidades. Sí, ¿eh? Pero ¿por qué queremos que todos los niños den lo mejor de sí? Porque tiene todo para dar. Nada más que no lo escucho. No es por eso. Porque ese niño va a crecer. Sí, Un adulto.
Claro, se va a convertir en un adulto. ¿Y qué deber tienen los adultos? Lo dije hace un ratito. De educarlos, de No. educarles, No, volver a proteger a los chicos. De socorrerlo. no. Darle lo mejor a los niños. Dar lo mejor. La humanidad le debe lo mejor de sí. Entonces nosotros de entrada tenemos que enseñar a dar lo mejor de sí para cuando ellos sean adultos den lo mejor de sí. Por eso. La idea que usted dijo todavía no llegó. Faltan como 80 años. Justamente eso es un problema. Esta primera generación de derechos, como pasó con la primera generación de derechos humanos, tiene críticas y falencias. Por un lado, una crítica obvia es que no define qué es un niño. No sabemos qué es un niño. Se postula, pero no hay una categoría, no hay edades. Segundo problema. No se entiende al niño como un sujeto de derecho. Acá el niño parece como un objeto de cuidado, que hay que protegerlo. Tercer problema. El cuarto derecho tiene un conflicto que vincula a la niñez, el concepto de ganarse la vida, con el trabajo. Y por lo tanto, promueve, ¿qué promueve? La explotación infantil. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Entonces, fue necesaria una segunda generación. Bueno, la ONU ya existía. Estamos en 1959. Y en vista de que muchos países, llamados en ese momento países en vías de desarrollo, por ejemplo en Latinoamérica, tenían varios problemas para proteger a los niños y niñas adolescentes, resuelven crear una nueva convención, la segunda generación de los derechos del niño. Fíjense que digo los derechos del niño, porque todavía no se llama, como lo conocemos hoy en día, derechos del niño, de niña, de adolescente. Una vez más, el género queda rezagado. Bueno, en 1959 se firma el Pacto de Polonia. ¿Dónde se firmó el Pacto de Polonia? Muy bien. En ese momento lo firman prácticamente la mitad de países en el mundo, 78 países. Bastante. De los problemas que mencionamos recién, hay un problema que no aborda, que queda en suspenso. ¿Desde cuándo y hasta cuándo se es niño? No se dice. ¿Por qué no se dice? Bueno, porque en ese momento todavía está muy en disputa el tema del aborto. Entonces, para evitar el problema, no se especifica. Suspenso. Pero, si bien no se da una franja etaria de cuándo se empieza a ser niño y cuándo se termina de ser niño, sí se da una definición de qué es niño. Niño es aquel ser reconocido como un ser humano capaz de desarrollarse física, mental, social y espiritualmente. Física, mental, social, moral y espiritualmente, con libertad y dignidad, ¿no? Esa es una persona que se va a desarrollar. Eso es niño, ¿no? Pero de forma sencilla. Una cosa importante que hizo la segunda generación fue eliminar el cuarto derecho, el de ganarse la vida, justamente. Y incorpora algo muy interesante, esta segunda generación, que es la obligación emocional. Los padres o tutores están obligados
de dar amor y comprensión a los niños. ¿Por qué estarían obligados de dar amor y comprensión? ¿A alguien se le ocurre? Y porque son los encargados de darle cuidado, protección. Está bien, sí, pero ¿por qué se preocuparían en especificar una obligación emocional? ¿Y por qué ellos sacaron al mundo? O sea, fueron ellos O por el cambio de antes ahora. con el abandono. Estamos en Quizás en ese 1959. momento no se le daba. Piensen en vinculación al contexto. La identidad. Quizás en ese momento no se le daba tanta importancia a los niños, por eso dicen que eran obligados a dar amor y Bueno, comprensión. va por ahí, pero hay algo más específico. Porque antes no era que los que tenían hijos para hacerlos trabajar. No, sinceramente. No. Claro, antes estaban más protegidos. No. Porque deja de ser un objeto de cuidado. A ver, desarrolle esa idea. Un sujeto con derecho. Todavía no es sujeto de derecho. Y sí, pasaron 60, me faltan 20 más. Yo sé que ustedes me están trayendo su comprensión del siglo XXI, pero yo estoy tratando de que entiendan dos cosas. Uno, que lo que entendemos hoy de niños no siempre se entiende así. Esto creo que se ve en sujeto. El sujeto, ¿cómo se llama la materia? Sujeto de nivel inicial, que la concepción de niñez ha cambiado. Y segundo, ¿por qué se van incorporando ciertas dimensiones que antes no se consideraban importantes? ¿Por qué se va a considerar importante la idea de amor? Porque se cree ahora que nadie se puede desarrollar plenamente con dignidad si no es comprensivo y amado, si no te cuidan, si no te han cuidado, si no te dan cariño, no te podés desarrollar con plenitud. Es por eso la obligación de amor, porque si no tenemos una generación de sujetos incompletos. Va por ahí. Esto lleva de vuelta el concepto de la deuda humana. La humanidad le debe al niño lo mejor que puede ofrecer. Una cuestión interesante de esta segunda generación es que si bien todavía no son sujetos de derechos, crean algunos derechos que son aplicables solamente para niños. Es decir, que por ser niño tenés este derecho, que antes no existía eso. Son 10 derechos. Como son 10 derechos, no puedo leer a todos. Primer derecho. Derecho a la igualdad. Fácil, ¿no? No distinguir por raza, religión, nacionalidad, etc. Segundo derecho. El derecho a la protección social. El niño... Protección social no, perdón. Protección especial. Tercer derecho. El derecho al nombre y la nacionalidad. Cuarto derecho. Es decir, nombre. Igual está en el texto, tampoco lo estoy citando. Cuarto derecho. El derecho a ser alimentado, atendido, de forma adecuada. No basta decir mucho. Tiene que aparecer un adulto para la imagen de la autoridad. Quinto derecho. El derecho a una educación y tratamiento especial para los niños que sufren alguna discapacidad mental o física. Esto ya es un derecho específico. El derecho a La educación o cuidado si se sufre una discapacidad. Poder de síntesis, hay que meter poder de síntesis. El sexto derecho.
el derecho a la comprensión y el amor de los padres, ¿no? Yo hablaba de esta obligación que sucede. Comprensión y amor. Comprensión y amor. El séptimo derecho. Este es un derecho específico para niños también. Derecho a actividades recreativas y educación gratuita. Es decir, a jugar y ser educado. El octavo derecho es ser el primero en recibir ayuda en cualquier circunstancia. ¿Lo puedes repetir? Ajá. El 8, primero en recibir ayuda en cualquier circunstancia. Una forma rápida es dejar de escribir el derecho y las palabras claves. Y yo la pongo aquí. Le pongo la D. La comilla. Lo mismo. El noveno derecho es la respuesta al cuarto derecho de la primera generación, que es derecho a protegerse contra cualquier forma de abuso, crueldad o explotación. ¿Al cuarto? De la primera generación. Y el décimo derecho es igual que el quinto de la primera generación, que es el derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, de tolerancia, amor entre los pueblos, hermandad, bla, 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 bla. Bien. Bla, bla, bla. ¿Cuáles son los problemas de esta segunda generación que los tiene? Bueno, un problema ya lo mencionamos. No se satisface la franja etaria. No se sabe cuándo se empieza y cuándo se termina ese niño. Una incógnita. Lo cual eso es muy problemático. Porque si un Estado, por ejemplo, dice dejar de ser niño a los 12 años, pueden hacer con vos muchas cosas. Si bien aparecen como algunos derechos que nos harían pensar que el niño es sujeto de derecho, claramente no lo es, porque el preámbulo dice, considerando que el niño, por falta de su madurez física y mental, necesita protección. ¿Qué es el niño? Un humano que le falta cosas. No es alguien completo, lo cual eso es problemático. Otro problema que tiene es que todo el texto parece ser sugerencias, no nos obliga a vincularnos jurídica o normativamente a eso. Es como, bueno, les recomiendo que cada Estado proteja estos derechos, pero no marca un compromiso del Estado. Y esto es otro problema, porque todo el peso de responsabilidad del cuidado de los niños es de los padres, indistinto si tienen o no los medios para hacerlo. El Estado se desentiende totalmente, lo cual es un problema, porque quizás un madre, padre o tutor quiere cubrir estos derechos, pero materialmente no tiene los recursos. Entonces, ¿qué lo vamos a culpar por no tener los recursos? Entonces, ¿dónde está la obligación de la sociedad, del Estado, para esto? Y no aparece. Bueno. En 1978 se dieron cuenta que a estos derechos les faltaban cosas. Así que decidieron crear un documento que tenga el mismo peso que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces crean una comisión de trabajo. Y dijeron, bueno, esta comisión, que es de intelectuales de todo el mundo, tiene que crear el equivalente de los derechos del humano, pero para los niños. ¿Cuál es la pregunta? ¿Ninguna? El mismo peso de una. Esto es en 1978. Uno dice, bueno, un año tardarán en hacer esto. 2 años como mucho. Bueno, en 1989, es decir, 11 años después de que empezó a trabajar la comisión,
crearon finalmente la Convención Universal de los Derechos del Niño, de la Niña y del Adolescente, que es la que conocemos hoy en día, que es la que se trabaja hoy en día, que es la que ven en los pósters, que ven en los decálogos, que ven en los libros, que ven en los videos, es esa. 1989. En esta convención, ahora sí, aparece el niño como sujeto de derechos. Ahora sí. Y aparece una nueva figura, el sujeto de responsabilidad, que son los adultos. ¿Qué es un adulto? Un sujeto de responsabilidad. ¿Cuál es la pregunta? Derecho Del niño, niña, adolescente, no entiendo. Así se llama, la Convención Universal de los Derechos del Niño, Niña, y se define al adulto como un sujeto de responsabilidad. Es responsable de que este sujeto de derecho, es decir, el niño, sea alguien capaz de disfrutar sus propios derechos. Este es el tratado internacional en el que más países han participado en la historia de la humanidad. Hasta ahora no hay un pacto internacional que tenga tantos estados participantes firmantes. En 1989, en el mapa del mundo, existían 194 países. Hoy en día son 210, hay más. Pero en 1989 eran 194. Y firmaron 192 países. Es decir, solamente 2 países no firmaron. ¿Por qué quemaron? Bueno, usted dice Cuba. ¿Pero por qué pensó en Cuba? Porque es comunista, tiene su propia regla. Bueno, la compañía piensa Cuba. ¿Los demás qué piensan? Corea del Norte. No existía Corea del Norte en ese momento. Entonces sí, no firmó, pero no porque no quería, sino porque no firmó. ¿Ahí se le ocurre otro país aparte de Cuba? Alemania. Estados Unidos y Somalia. Todos los países comunistas firmaron. Eso sería un prejuicio. Un país de África y un país de América. Al día de hoy, Estados Unidos sigue sin firmar. Somalia sí firmó. Pero en ese momento... ¿Pero por qué? Ahora vamos a hablar. Primero que yo de cada generación doy las críticas y las falencias. Bueno, cuando veamos las falencias quizás entendamos que eso de que esté mal, quizás no es así. Pero ya llegaremos a eso. Bueno. Esta declaración establece que estos derechos son para todos los niños del mundo y obliga a todos los gobiernos, firmantes o no firmantes, a velar por estos derechos. Actualmente es el instrumento jurídico más poderoso para el reconocimiento y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del mundo. No hay instrumento más fuerte que este. Es más, todos los instrumentos se basan en este. Regula qué se entiende por niño y cuáles son las obligaciones que tienen los individuos, las sociedades y los estados respecto a los niños. Cambia radicalmente el concepto de niño.
El niño ya no es una propiedad, no es un objeto indefenso, es un ser humano destinatario de sus propios derechos. Es un individuo autónomo, es miembro de una familia y es miembro de una comunidad. De tal manera, como sujeto de derechos, su opinión es relevante. Lo que dice o su comportamiento tiene que ser tenido en cuenta siempre de acuerdo a su edad y su desarrollo. Los derechos que aparecen aquí, en esta Convención de los Derechos del Niño y Adolescente, atraviesan todas las dimensiones de la ciudadanía: derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, todo sobre los niños y adolescentes. La primera es derecho. ¿Cómo? Primero es ese derecho y después los otros derechos políticos. O sea, ese es como que. No entiendo la pregunta, disculpame. Claro que esas, ese derecho es el derecho de los niños. Y después No. Esta convención da derechos políticos a los niños, derechos económicos a los niños, derechos civiles a los niños, derechos culturales a los niños. Da toda la gama posible de derechos. No es que hay uno primero, sino que es una cosa integral, sistemática. Tiene un preámbulo y 38 artículos, 38D. Como son poquitos, lo podemos ver todos, ¿no? El preámbulo empieza vinculando la Convención de los Derechos del Niño con los derechos humanos. El preámbulo establece lo que se llama un triángulo de relaciones y obligaciones. Hay un triángulo entre el Estado, la familia y el niño. Están vinculados fuertemente y unos necesitan a otros. Y el preámbulo habla sobre el tema del aborto. Para ese momento, cuando se firma la convención, casi todos los países tenían leyes, normativas o legislaciones que contemplaban el aborto en mayor o menor medida. Las versiones más inflexibles del aborto era que solamente se podía abortar bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, por violación o si el riesgo del desarrollo fetal, si el desarrollo fetal presuponía un riesgo para la persona gestante. Y después estaban otros países que tienen una versión del aborto más laxa, que es a partir de ciertas semanas, lo que sea. Entonces, frente a eso, lo que hace la convención es reconocer que hay un tiempo antes del nacimiento, después de la legislación del aborto, que permite que el cuerpo gestado tenga derechos. ¿Por qué sería de interés establecer derechos antes del nacimiento? No quiero que nos metamos el tema de aborto sí, aborto no, no me interesa en lo más mínimo. La pregunta va por otro lado. ¿Cuál sería el interés de los estados para que existiesen derechos que sean operativos, que funcionen antes del nacimiento? ¿Se entiende la pregunta? No, dijo usted. ¿No entiende la pregunta o no sabe la respuesta? No entiendo la pregunta. Indistinto del aborto,
¿Bien? De interrupción del embarazo. Supongamos la versión más extrema, a partir de las 20 semanas no se puede abortar, ¿no? Que es como lo más lejos que llevan algunos países. Entonces, 20 semanas y un día, usted ya no puede abortar. Perfecto. A partir de ahí, ese cuerpo tiene derechos. La pregunta es, ¿por qué nos preocupamos de dar esos derechos a algo que todavía no nació? No es un debate de si está bien abortar o no está bien. No se meta con eso porque no es la pregunta. Cada uno sabe. Todos los niños tienen los mismos derechos. Ya es un individuo con vida. No, usted se está metiendo en el debate que te estoy diciendo que no se meta. A ver, primero no me tiene que convencer a mí de nada. Y segundo, cada uno tiene derecho a tener su opinión. Así que no es una pregunta sobre si está bien abortar o no está bien abortar. Es una pregunta. No. El niño debe ser puesto en condiciones de crecer de forma natural, como si de forma natural, si anteriormente había un derecho. Usted se está metiendo en el debate que le estoy diciendo que no hay que meterse. Y a partir de ahora, profe, hay un reglamentario para saber cuándo es un niño, que ahorita no había. No. Porque sí, como le digo, o sea, yo lo digo por el tema que escuché anteriormente, uno de los derechos. ¿Cuál? ¿Cuál? Ese que dice el niño debe ser puesto en condiciones de crecer de forma natural. Ah, está bien. Va por ahí, pero no con la idea de lo natural. Si yo tengo, si yo creo un derecho de que aquello llamado niño tiene que desarrollarse plenamente y durante su desarrollo fetal encuentro que por algún motivo necesita una asistencia, qué sé yo. El ejemplo que pensaba hace un rato era la persona gestante tiene presión alta y no le llega la sangre en el ¿cómo se llama? No es el cordón umbilical. Bueno, en una arteria que conduce dentro del cordón hay como 4 arteritas, ¿no? Entonces no le llega suficiente sangre, entonces ¿qué hay que hacer? La persona gestante toma, qué sé yo, vaya aspirina para que le pueda llegar mejor la sangre. Entonces, ¿por qué se permite eso? Y bueno, porque se quiere garantizar el derecho al desarrollo pleno. Pero ese derecho solamente es operativo cuando ¿qué? Cuando dentro del Estado se lo identifica como un ser viable, ¿no? No es un tema de si está bien o no abortar. Hay gente que dice, para mí es viable del día de la concepción. Bueno, eso es problema tuyo, ¿viste? No ese es el debate. El debate es ¿por qué se le da ese derecho? Bueno, se le da ese derecho porque se considera que para poder garantizar el desarrollo pleno tenemos que considerar elementos antes del nacimiento. Esa es la cuestión. ¿Se entiende? Para los que quieren debatir sobre el aborto o el no aborto, vayan a Facebook o lo que sea. A mí no me interesa lo más mínimo. Y a mí no me van a poder convencer porque yo soy pro aborto. Entonces, no es una cuestión de nada. Es simplemente entender cómo funcionó esta convención. Cada uno exactamente. Bien. Pero me detuve ahí porque es una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué no hablaban del aborto y ahora del aborto y cómo habría que hacerlo? ¿No? Bueno, la cosa es que establece eso. Y establece que el Estado tiene la obligación de respetar la responsabilidad primordial de los madres, padres y tutores, pero para garantizar la responsabilidad de los padres, le tiene que dar los medios para eso. El Estado te tiene que dar los medios. Un ejemplo de programa político que te da los medios para la asignación. Yo estaba pensando esto de mis primeros 1000 días. Ahora le pagan por el embarazo. También. 3 meses, a partir de los 3 meses ya.
Ay, yo no lo pedí. Ajá, por el nacimiento. No, pero igual, por ejemplo, a mí en mi caso, eso no me lo dieron porque yo tengo obra social. Ah, bueno, entonces no me Tengo lo obra mencionaste. social provincia y pues, seguro que se viene y jamás me dieron esas cosas. Sí. Bueno, igual Pero bueno, no es un debate sobre esas No, cosas. está bien, pero... Sí, pero quería decir- entiendo. No una todos cosa los para planes. otra, claro. Claro, no Pero, todos. pero el programa 1000 días sí existe. Sí, eso sí me lo da. La asignación universal por hijos sí existe. Hay varias cosas, varios proyectos políticos vigentes que el Estado promueve desde la gubernamentabilidad. ¿Para qué? Para que los padres puedan de cierta manera materializar sus cuidados. ¿Qué son pocos, qué son eficaces? Bueno, esa es una discusión para las primeras clases que hablábamos sobre lo gubernamental y lo burocrático, pero no es para esta discusión. Ahora me queda claro. Genial. Bueno, ¿cuántos artículos dije que tenía? Bueno, artículo primero. En el artículo primero se define al niño y se da una franja etaria. Ahora sí. ¿Vieron? Niño es todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que la ley diga lo contrario. ¿En serio? Pero bueno, hay una convención de que los niños son niños hasta los 18 años. Hay dos derechos más que hablan sobre la edad de los niños. El artículo 37 dice que ningún niño, es decir, ningún menor de 18 años, puede ser condenado a muerte o a prisión. Y el 38 dice que ningún niño menor de 15 años puede participar de la guerra. De la guerra. Pero es medio loco, porque vos a los 18 años no te ponen la pena de muerte, pero a los 15 te pueden dar un fusil y decir, anda a defender por la patria. Pero bueno, es lo que dice. A todo el mundo le encanta enseñar el decálogo de los derechos del niño, pero estos derechos nunca los tocan. No, contradecirse no se contradicen, porque yo ir a la guerra no es pena de muerte y no es la prisión. Pero si hace ruido, claramente, ¿por qué a los 15 pueden ir a la guerra? ¿No? ¿Pueden o no pueden ir a la guerra? Pueden, Pueden ir a la literalmente pueden Y ir. que a los 16 se pueda votar. Claro, entonces hay unos conflictos, pero no es contradicción, porque no es que uno dice A y otro dice no A. Hay una tensión, claramente, pero no una contradicción. Bueno, artículo 1. Sigo. Artículo 7. Ah, eso lo que íbamos. Y ahora me voy al 7. Si quieres, vuelvo al 2. Igual yo ya escribí el 37 y el 38, ya terminamos. Está muy bien. El artículo 7 es muy interesante, dice que los niños tienen derecho a conocer su madre, padres y ser cuidados por ellos, madre, padre, tutores. El 8, 9 y 10 extienden estos derechos, hablan, por ejemplo, el 8 de preservar las identidades familiares, el 9 en caso de que el niño esté separado de su madre o padre por prisión o exilio, el Estado debe vincularlo de alguna manera o darle información de su paradero, por ejemplo, poder ir a visitar la prisión, o como pasa en las cárceles de mujeres. Claro, hasta que que empieza la escolarización. Claro. ¿Horrible? ¿Por qué? Bueno, yo les aconsejaría que antes de hacer juicios rápidos, traten de entender los contextos de las personas y quizás esa es la mejor opción para el niño
porque quizás no hay alternativa. Es fácil decir, lo hubiese dejado con B, pero quizás B no existe. Ese es mi único consejo. Puede ser feo porque uno puede sentirlo injusto para el niño, pero quizás es injusto también para el niño separarlo de su madre. Entonces, mi consejo siempre sobre esas cosas es ser cautos. Uno no conoce la situación. El derecho 10 es el derecho de que si los padres están lejanos, que por lo menos el Estado garantice conseguir información o inclusive financiar el viaje para que se encuentren. Ya llegaremos a eso. El derecho 11. Pepe. Espere, ¿puede explicar el 10? ¿Qué dijo? Lo último. El 10 tiene que ver con que el Estado tiene que financiar o garantizar el encuentro con madres, padres o tutores legales que están distantes. Por ejemplo, pongamos por caso que su hijo está en Canadá y quedó varado, el Estado debería hacer que usted vaya a Canadá o que el niño llegue a Canadá lo más pronto y humanitariamente posible. El 11 es la obligación de impedir el traslado o la retención ilícita de los niños. ¿Por qué eso? Más allá del obvio contra el secuestro de desconocidos. Retención o traslado. Porque puede pasar que un padre o madre quiera llevarse un niño a otra provincia o a otro país sin el acuerdo de la otra parte. Y eso no se puede hacer. Eso va en contra de la separación. Es más, supongamos que yo con Cacho tengo un hijo, que al hijo lo vamos a llamar Boligoma. Y con Boligoma, Cachita, con Cachito. Y con Cachito nos vamos de vacaciones una semana a Rayando Cabo en Brasil. Cacho no puede ir, está laburando, es camionero. Pero bueno, nos merecemos. Claro, obvio. Sí. Entonces, si yo llego al aeropuerto de Buenos Aires, a pesar de tener el pasaporte de Cachito y de tener mi pasaporte, no me van a dejar irme con Cachito. ¿Qué me va a faltar? Un permiso escrito. Entonces, siempre que estén las dos partes tutoras, porque si hay un solo padre existente, bueno, listo, se acabó. Pero siempre tiene que estar todo el núcleo familiar, darle el permiso. Porque si no, se considera secuestro. ¿Bien? Por ejemplo, el puedo dar un ejemplo que me pasó Sí. en vacaciones. Mi hija mayor me pide irse de vacaciones a Chile con 8 años. Cuando insistencia me decía que yo le firmara un permiso hasta la mayoría de edad, hasta los 18 años. O sea que me parecía raro. Porque, bueno, ¿por qué con tanta insistencia lo quiere hasta esa edad? Bueno, firmé con el papá el permiso y se fue de vacaciones. Cosa que allá no quiso volver. Se quiso quedar a estudiar y no quiso volver. Entonces yo ahí ya no pude hacer más nada. ¿Por qué? Porque la firmé. Y ella, como derecho del niño, su derecho es quedarse allá y estudiar allá. Pero ella tiene 18 años. No, tiene 15. Pero ella se quiso quedar. Y su derecho, primero se ve su derecho de, yo quiero esto. No quiero vivir con la familia de mi mamá, no quiero vivir con la familia de mi papá. Quiero vivir con mis abuelos. Está bien. ¿Usted ha hablado con abogados sobre eso? Sí, pero ya firmó el permiso, como le digo, o sea. ¿Pero qué permiso? Porque los permisos mayormente son temporales. Son temporales dependiendo, por ejemplo, que ella en varias oportunidades se ha ido a vacacionar, pero un determinado tiempo.
Claro, los permisos que uno firma tienen un marco temporal. Claro, pero por ejemplo, Un si mes, es 2 una meses. niña, sí, o sea, hay distintos tipos de permisos. Claro, eso es lo que digo. O temporal. Claro. Pero ella ya sabía, ya no tenía, o sea, ya sabía lo que quería hacer. Además que no se atrevía a decirme, yo ya no quiero vivir acá, quiero irme a estudiar allá. Entonces usted firmó un permiso hasta, o sea, de 3 años firmó un permiso. Claro, Ah, bueno, claro. Entonces sí, está bien lo que me está diciendo. claro. Si se dio esa Claro, potestad. y yo, obviamente, yo a ver, o sea, al principio no quería, me gustó. Después me puse a pensar y bueno, es lo que ella hizo. Y bueno, se lo respeté. Al principio no quería saber nada. Quería que volviera, trataba de yo de explicarle con ella que se capacitara. No, mamá, yo quiero hacer esto quiero para mi vida. Sí, también hay que ver si el Estado. Los abuelos sabían, pero no me habían dicho. También hay que saber si el Estado chileno. No, ellos me dijeron, mira, lo vamos a hacer hasta la mayoría de edad. Yo no quiero pensar que él había hablado con sus abuelos de diversidad. Entonces, pues, claro, al firmarlo ya no. Sí lo puedo revocar siempre y cuando ella estuviera acá. Pero al estar en otro lugar. Sí, igual lo que le estaba por decir es, si no tiene doble nacionalidad, a los 18 años o cuando termine la escolaridad allá en Chile, la pueden deportar. Tiene, lo que pasa es que como los abuelos son chilenos. No importa que sea chileno. La pregunta es, ¿ella tiene doble Mi nacionalidad? papá también. Y sí, allá le van a hacer nada. No. La pregunta es, ¿tiene la doble nacionalidad? No, personalmente ya. Entonces, nada garantice que no la deporten. La única forma que te eviten deportar es con una visa de estudio, una visa de trabajo o una doble nacionalidad. Probablemente por donde está viviendo y con alguna carta falsa, porque los abuelos no son tutores legales. Pero dice, el permiso dice en todas las regiones, o sea, en Argentina y fuera del país. O sea, ella puede estar en cualquier parte. No, si yo entiendo que ella puede estar, no estoy discutiendo dónde puede estar. Estoy diciendo cómo el Estado recibe a esa persona extranjera. Tiene que tener una visa. Cómo interpreta el Estado, indistinto de lo emocional, indistinto de la disputa, lo que sea, el Estado ve qué papeles tiene esa persona que le permite estar en donde está. Eso es lo que estoy diciendo yo. Quizás tenga, si está escolarizada en Chile, tenga garantía de estar hasta los 18 años por el hecho de que mayormente se respeta el derecho a la escolarización. Pero no es obligación ir a la universidad ni trabajar. Entonces, a los 18 años, si no te va nacionalizada o no está juntada con alguien nacional, puede que la puedan deportar. Es algo que tiene que evaluar su hija, su familia y usted. Pero sí, volvemos al punto original, que es que para que alguien pueda salir fuera, necesita ese permiso, que es lo que especifica el derecho número 11. Siempre que esté firmado, Cacho, Cachito y Gabriel. Por ejemplo, yo con mi hijo tampoco me puedo, por ejemplo, si me quiero ir de vacaciones con mi papá y mi bebé, no puedo irme. Todos. Porque tiene que sí o sí tener un permiso, en este caso sale muy caro un permiso por escribanía. Sí, todos los permisos de profesor. Sí, directamente me tengo que ir. Claro. Claro. Pero a lo que yo voy es que se escucha al niño, en este caso, él tiene 15 años, es un niño. Pero a veces se escuchó porque ella dijo, yo quiero estudiar. Sí, no puedo decir nada de esta situación en particular. Sí le puedo decir que sí. Si dice hasta por 3 años, y por 3 años es válido. Eso es indiscutible. Lo que sí puedo señalar es que vos podés tener cualquier papel que te diga mi mamá y mi papá me dejaron estar acá, pero al Estado no le importa lo que dijo tu mamá o tu papá. Dice, usted tiene algo que le permita estar en este país y eso es otra cosa. En el caso de tener niños, o sea, de no tener padres, ¿no? De que el niño esté a cargo solo de la madre. ¿Sí? Tiene apellido, eso no necesita nada de eso. Siempre tiene que ver con la cantidad de tutores legales que hay. Si hay un solo tutor legal, un solo legal. Si hay dos. Si son tres, no importa. Mayormente, estadísticamente son 2, pero puede ser más o menos. No, si son caros, no. Claro. Derecho del 12 al 15. Bueno,
es el derecho a la participación, es decir, que los niños tienen derecho a ser escuchados. Sus opiniones tienen que ser tomadas en cuenta en función de su edad y su madurez. Los derechos 16 al 17 hablan sobre el derecho a la intimidad, es decir, 16 al 17. La intimidad con la familia. La intimidad tiene que ver con la cotidianidad, con el día a día, ¿no? Tener una relación con los familiares. Los artículos 18 establecen que la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño o niña radica en los padres. O sea, los primeros sujetos responsables son las madres y los padres. Y acá viene mi derecho favorito, el 19. Los estados tienen la obligación de promover y ofrecer guarderías para los padres y madres que trabajan y estudian. ¿Y dónde está nuestra guardería para nuestros hijos mientras trabajamos y estudiamos? Acá no, o sea, capaz que en otro país. Pero si Argentina es un país firmante, dijo que iba a... Argentina dijo que iba a... Lo firmó, pero no lo hace. Derechos del 20 al 21 son los derechos a la adopción. La adopción siempre se hace de forma pública y sin motivos financieros. El derecho 22 al 24 establece que el Estado está obligado a garantizar la salud y de formar a los padres para que sepan ser padres. Debe dar cursos de paternidad, materiales de paternidad. Yo las únicas cosas que he visto de esos cursos acá son privados, no he visto públicos. El Sanatorio Argentino te da todos cursos de cómo ser padre mientras se está gestando el ser humano. ¿Y ahí también hay? Bueno. Acá dice una compañera que quiera. Sí, lo dan, profe. ¿En dónde? Yo le dije que lo no dan lo en los daban. hospitales públicos. O sea, yo donde vivo sí lo están dando. Justamente por mi cuñada ahora en Campar. Y ella tenía un curso. Bueno, buenísimo. Por eso yo dije, yo lo único que conocía son del ámbito privado. Pasa que eso más que nada es como una secretaria. Igual no es obligatorio y por lo general nadie sigue. No puede ser obligatorio, pero el Estado está obligado a darlo. No es obligatorio de mi parte ir. Por ahí estaría bueno. El artículo 25 dice que el Estado va a proteger y cuidar a todos los niños privados de libertad. Hay muchos niños privados de libertad. Yo sé que podemos pensar inmediatamente en los niños que están en las cárceles de mujeres, pero también tenemos que pensar en los niños que están, por ejemplo, en tratamientos médicos prolongados donde no pueden salir. Los artículos 26 y 27 dice que todo niño tiene el derecho a desarrollar una vida adecuada, física, mental, espiritual, moral y socialmente, y los padres tienen que velar por ese desarrollo. Los artículos 30 y 33 son muchos. Pero si no está obligada a escribir. Establece que los estados y los gobiernos tienen que evitar que los niños participen de cualquier forma en cualquier hostilidad, por ejemplo la guerra.
Lo cual, ahí sí parece una contradicción. No pueden participar en guerra, pero a partir de los 15 años Sí. pueden participar en guerra. Pero hasta los 18 son niños. Y hasta 18 también. Y los artículos 34 y 36 son dos derechos que no vamos a trabajar hoy, no vamos a trabajar en otra clase, que es protección contra toda forma de abuso o violencia sexual. Eso lo vamos a ver en la clase de ESI y en la clase de violencia infantil. Así que nuestra pared de corcho imaginaria la pegamos ahí y lo dejamos para más adelante. Así que no, ni me voy a ocupar de eso. Ahora bien, para terminar tengo un par de cosas. Oh, bueno. Ahí está la puerta, se pueden ir, no están obligados a nada. Hay varias críticas con esta tercera generación. Al igual que la tercera generación de los derechos humanos, se critica ciertas cosas, pero a diferencia de la tercera generación de derechos humanos, no hay una propuesta de una cuarta generación de derechos del niño todavía. El primer problema que tiene estos derechos humanos, y quizás ahí podemos pensar por qué no firmó Somalia y Estados Unidos, es que tiene una visión profundamente eurocentrista y occidental de la niñez. ¿Por qué? Porque primero se entiende que el niño está siempre vinculado a una lógica familiar de papá y mamá y de que tiene un tutor legal inmediato o dos tutores legales. Pero no todos los niños en todo el mundo se crían con esa lógica. No estoy diciendo niños en problemas, inclusive niños criados en el mejor de las situaciones. Por ejemplo, en 1999 se publicó la Carta Africana del Derecho y Bienestar, donde todo el continente africano propuso otros derechos del niño porque interpreta de forma distinta la niñez. Para la mayoría de los continentes africanos, de los países del continente africano, los niños no son responsabilidades del padre o la madre. Son responsabilidad del pueblo, de la sociedad. El niño no tiene la casa A o la casa B. Puede dormir en cualquier casa o comer en cualquier casa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es la comunidad. El niño es de la comunidad. Los niños son de todos. No es mi niño o tu niño. No es el niño de Pérez o de González. Es de la villa, el nicho, del barrio. Entonces, no existe el tutor legal ahí. Es otro tipo de niñez. Otro problema que tienen los derechos del niño es que siguen siendo muy ideales. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, velar por el derecho a jugar si mi país no tiene resuelto el hambre y la sed? Si todo el pueblo tiene hambre y sed, ¿qué me va a importar a mí el derecho al juego o a la educación? Hay otro problema también. ¿Cómo hago yo para defender judicialmente estos derechos? El Estado, la mayoría de los estados tienen un sistema legal bastante obsoleto, torpe, lento, donde cualquier denuncia que yo haga tarda años y años de resolverse. Que es un poco lo que hablaba la compañera recién. La inoperancia del sistema legal es como que cualquier cosa que yo quiera hacer
no lo resuelve. Y hay otra cosa más importante. Si un Estado está en guerra, ¿cómo puede velar por sus niños? Pensemos en la guerra de Ucrania o en Palestina. Y esto lleva a otro punto. ¿Qué pasa con los niños apátridas? Es decir, sin patria. Aquellos niños que nacen en un lugar donde no existe un país. Por ejemplo, los campos de refugiados. Esos campos donde viven miles de personas, pero no son del país A o del país B, donde no hay Estado, donde no hay gobierno, donde no hay sistema. Niños que nacen sin nombre, sin identidad, sin cultura. ¿Cómo podemos velar por esos niños? ¿Se paró para jurar a la bandera? No. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, un interrogante, un comentario, un insulto, una nota al pie, una crítica constructiva, una crítica destructiva, un color? ¿Habían pensado los derechos del niño y adolescente de esta forma alguna vez? No conocía. Yo conocía algunos. ¿Usted conocía qué? Algunos, claro. Los 10. Claro, el decálogo famoso. Sí, la mayoría se trabaja eso. Creo que llegamos a ver la convención del 2005. ¿Cuál era el 2005? Ay, no me acuerdo. No estaba ¿Pero de los niños? Sí. No sé qué convención es esa. Porque hasta ahora el último pacto internacional es este, de 1989. Sí, hay varios pactos entre algunos países. Por ejemplo, en toda América existe el Pacto de San José de Costa Rica. Claro, pero ese es de un continente en particular. Es como la Carta Africana que yo dije en 1999. Son como cosas... Yo estaba hablando de algo más grande. Bueno, yo traje 3 actividades. Para maternal tengo una que la llamé Mi Familia. Esto es un consejo... No, esto es una indicación para cada vez que trabajen con fotos. ¿Qué tienen que hacer? ¿Alguien sabe? No poner fotos animadas, poner fotos verdaderas. No. ¿Puede ser? No. Eso lo aprendí en naturales, porque no me gusta nada lo demás. No es eso. Cualquier foto que pidan de familiares, tienen que pedir permiso previo. Sí, eso sí. Bueno, nadie me lo dijo. Ahora que lo digo, si todos lo sabían. Bien. Entonces, bueno, pedimos fotos de los núcleos familiares, cuales estos sean, de todos nuestros estudiantes, y armamos carteles con estas fotos, ¿no? Una foto, y al lado de la foto, o al frente o detrás, ahí ponemos información con imágenes de lo que le gusta a ese familiar que previamente habremos pedido, ¿no? Qué sé yo, jugar a la pelota, charlar, bailar, cocinar, ¿no? Entonces, uno por uno a los estudiantes, a cada uno estudiante les mostramos fotos de un familiar. ¿Cuánto tiempo hay que mostrar una imagen a un infante, por ejemplo, de 1 año? ¿Alguien sabe? Sí, suponiendo uno por uno. ¿Cuánto tiempo se mantiene una imagen frente a un infante para que pueda identificar la imagen que está viendo? Entre 15 y 20 segundos. Mayormente se muestra la misma imagen 3 veces. 15 minutos, se descansa, 15 minutos, se descansa. ¿Dije minutos? Segundos, eso. Entre 15 y 20 segundos. 15, 20 minutos. Quizás por eso me quedó. Bien. Entonces mostramos la foto y decimos el nombre y el rol, qué sé yo.
Gabriel, papá, le gusta leer, lo que sea, ¿no? Y eso genera un vínculo de cada infante con su familia. Y después, si hacemos todo eso, podemos inclusive cantar una canción sobre la familia, qué sé yo. Qué linda familia, mi familia me quiere, mi familia me cuida, la canción que ustedes quieran. Bueno, esa es mi familia. Es imagen y reafirmación de nombre, imagen, ¿no? Ya a partir de entre los 6 y los 8 meses, los infantes desarrollan la memoria, entonces pueden recordar claramente qué rostro va con qué cuerpo, ¿no? Entonces se puede hacer eso. Menos de 6 meses, todo es nuevo para ellos. Todo es como, wow, una pelota es una sorpresa. Ustedes me dirán, pero me recuerda a mí. Bueno, sí, porque recuerdan de otra forma, con olores, con contacto, ¿no? Es otro tipo de memoria. Estamos hablando de memoria visual acá. Bueno, para maternal inicial, otra propuesta se llama, o sea, un tránsito final de maternal o principio inicial. Todos tienen derecho, me maté. Esta actividad la puse en 2 partes. La primera parte sería pedirles que dibujen un recuerdo. ¿Bien? Algunos podrán dibujar recuerdos agradables, otros quizás recuerdos desagradables, o recuerdos, algo que recuerden. Y después mostramos todos los dibujos y empezamos a hablar de qué cosas, qué derechos se respetan en ese dibujo y cuál. Por ejemplo, si hay un dibujo de un nene jugando, yo voy a decir, acá se está respetando el derecho de jugar, ¿no? Y así. Después tiene una segunda parte, que ese mismo día u otro día, expongo yo en el pizarrón, o donde sea, lo siento en círculo o en semicírculo, imágenes de donde no se respetan derechos, qué sé yo, de nutrición infantil, un robo. Y le pedimos que, de todas esas imágenes que mostramos, qué sé yo, 5, 10, escojan o que señalen la que más les llama la atención. Y le preguntamos por qué llama la atención, qué es lo que ven eso. Y tratamos de hablar de qué derecho habría que proteger para que no pase algo como eso. Es muy normal que los infantes elijan cosas que ya han visto. Entonces, si ven imágenes, qué sé yo, de golpear a un nene y lo eligen, uno ya puede empezar a rastrear ciertas circunstancias o contextos. ¿Qué haremos con ese rastreo? Eso lo vamos a ver en la clase de abuso y violencia infantil. Bien, entonces eso todavía no lo vamos a hablar, pero para ir armando un poco el catálogo de herramientas. Y por último, la actividad que llamé estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. La verdad que los nombres que yo le pongo son una genialidad. El juego consiste en decir estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Y hacemos distintas frases para ver si los estudiantes están de acuerdo o desacuerdo. Frases un poquito desafiantes, pero que nos permiten de cierta manera rastrear situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, prefiero callar a hablar y no hacer el ridículo. ¿Estoy de acuerdo o estoy de desacuerdo? Todos los niños juegan al fútbol y todas las niñas juegan a las muñecas. ¿Estoy de acuerdo o estoy de desacuerdo? ¿No? Y así, distintas frases. ¿Para qué? Para justamente representar y revisar
¿qué ideas se tienen sobre ciertos derechos? Mayormente acá se pone en juego la igualdad, el respeto, el cuidado al otro. Y luego de esos registros yo puedo empezar a señalar por qué son incorrectas estas frases o en qué fallan, ¿no? Porque si solamente los niños pueden jugar al fútbol y las niñas solamente juegan a las muñecas, ok, el derecho a jugar se cumple, pero no se cumple el derecho a la igualdad, ¿no? Entonces empezar a hablar de ese tipo de cuestiones. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos? Nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva, color. Así, a esta velocidad.